Una de las pulseras más buscadas en el mundo de la bisutería son las pulseras de infinito tejidas en macramé, y esta es la idea que te traigo en el día de hoy. Perfecto para ti si eres principiante, intermedio o avanzado en el mundo de la bisutería y los accesorios. Antes de continuar, quiero recordarte que para quitar las letras que aparecen durante todo el video es muy fácil. Haces clic en la opción donde aparecen dos Cs o en la opción subtítulos de la misma pantalla del video y listo, así de fácil. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones, darle me gusta a este video y por supuesto dejarme un comentario y compartir, ya que me ayudaría muchísimo. No siendo más, vamos a empezar. Para esta pulsera voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros y voy a iniciar tomando dos hebras de 40 centímetros cada una. Este hilo que estoy utilizando aquí es en un color beige muy parecido a un tono piel. Voy a doblarlas por la mitad, voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo voy a tomar el encendedor, a quemar la punta durante algunos segundos con la llama de color azul, que es la más cercana a la base metálica. Tomando mis dedos, girándolos hacia arriba, voy adelgazando cada una de las puntas. Cuando ya haya terminado de adelgazar cada una de las 4 puntas, con mis tijeras voy a cortar aquellas puntas que van quedando un poco más deformes o irregulares, y ya de esta manera me van a quedar listas ya las hebras de hilo. Para esta pulsera voy a utilizar un dije de infinito, este es en acero inoxidable. Recuerda que aquí abajo en la descripción del video te dejo un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, incluyendo los dijes. Voy a tomar una de las hebras de hilo, la voy a doblar por todo el centro. Voy a tomar mi dije ubicando la parte que va a ir hacia arriba, la parte que va a ir hacia atrás, y por detrás voy a pasar de abajo hacia arriba las dos puntas del hilo. Voy a empezar a jalarlas y ellas van a ir formando una pequeña argollita del mismo hilo, que es esta. A través de esta pequeña argolla del mismo hilo voy a pasar nuevamente las puntas del hilo, voy a empezar a jalar y aquí voy a formar un nudo alondra. Voy a ajustarlo muy bien y me debe de quedar de esta forma en la parte de arriba del dije y de esta otra forma en la parte de atrás. Aquí es importante identificarlo para saber cuál va a ser la parte de arriba y de atrás de la pulsera. Repito exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera con la otra hebra de hilo. Y listo, mira, me va quedando de esta manera. Voy a tomar lo que llevo hasta ahora y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo, a mi tabla con gancho, y voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros. Esta que estoy utilizando es en un tono morado. La idea es que sea un tono más oscuro en comparación con el que voy a utilizar para la base de la pulsera. Lo voy a doblar por la mitad, uno las puntas, y una de estas puntas la paso por debajo de los hilos fijos y que están en el centro. Lo voy a llevar a toda la mitad del hilo de color morado, ubicándolo de esta manera. Voy a tomar el hilo que sale hacia mi derecha, lo paso por encima del hilo central, aquí estaría formando esta P que ustedes ven aquí. Voy a tomar el hilo que sale hacia el lado izquierdo, lo paso por encima de este hilo y me devuelvo con este mismo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Aquí donde se forma como esta pequeña cruz, lo saco por la orejita que se forma y voy a empezar a jalar y voy a ir ajustándolo muy bien, siempre sosteniéndolo con los dedos para que no se vaya a mover este que es el primer nudo.
Voy a tomar el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo voy a pasar por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita que se forma, voy a empezar a jalar y aquí me quedaría formado un nudo plano completo, formado por el nudo que hicimos al lado derecho y el del lado izquierdo. Nuevamente voy a formar la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y ajustarlo muy bien. Ahora voy a formar la Q con el hilo del lado izquierdo, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, por la orejita que se forma, voy a jalar y lo ajusto nuevamente para formar un segundo nudo plano completo. Aquí voy a formar el tercer nudo plano completo también. Este es uno de los tejidos que más se utilizan para elaborar pulseras o manillas. Y aquí ya voy entonces finalizando con el nudo que estoy realizando hacia el lado izquierdo. Para este diseño voy a utilizar también un balín de 4 milímetros que voy a pasar a través de estas dos hebras de hilo. Este balín también es en acero inoxidable. La idea es que cuando realicemos una pulsera, si vamos a realizarla con acero, todos los herrajes o dijes sean en este mismo material. Voy a unirlo a donde finalice el tejido anterior. Y aquí voy a tomar nuevamente el hilo que me sale hacia mi derecha, voy a realizar la P bordeando el balín, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita y aquí voy a empezar a jalar y vemos cómo este nudo va a empezar a bordear el balín. Lo trato de ajustar lo más que me dé. Y ahora realizo lo mismo, pero el nudo hacia el lado izquierdo. Exactamente igual de como ya te lo he venido explicando. Así de fácil y súper sencillo es realizar esta linda y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Recuerda suscribirte a mis redes sociales y a mi canal de Telegram. Te comparto los enlaces aquí debajo en la descripción del video. Continúo tejiendo hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera y voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lado con otra hebra de hilo también de 60 centímetros. La forma del tejido va a ser la misma que les he venido indicando hasta el momento, donde voy a realizar primero los 3 nudos planos completos, voy a unir un balín de 4 milímetros y finalizo realizando el tejido. Cuando ya haya finalizado de realizar todo el tejido, voy entonces a cortar los hilos que me sobran, que serían estos hilos que salen hacia cada lado de donde finalicé el tejido, dejando más o menos 1 milímetro. Voy a cortar y con el encendedor voy a quemar durante algunos segundos y luego voy a presionar con mi dedo hacia el mismo tejido para pegarlo. De esta manera no se nos va a dañar el tejido ni la pulsera. Voy a repetir lo mismo en los dos lados de la pulsera. Cuando ya haya finalizado, para darle un mejor acabado a la pulsera, me voy a ir hacia uno de los extremos. Voy a pasar a través de los dos hilos una cuenta, en esta ocasión una mostacilla número 8. Voy a organizar muy bien los hilos, dejando una medida de 6 a 7 centímetros, depende del largo total que quieras la pulsera. Voy a realizar un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien. Esto es para darle un mejor acabado. Y aquí voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar y listo. Esto mismo lo voy a repetir en el otro extremo de la pulsera.
El largo total de toda la pulsera de extremo a extremo es de 28 centímetros y el largo total tejido es de 13 centímetros. Más o menos desde el centro del dije hacia cada extremo es de 6.5 centímetros. Recuerda que tú puedes ajustarlo según las medidas que tú también necesites o que requieras. Puedes realizar el tejido incluso más largo o más corto. Para cerrarla voy a entrelazar los hilos de la pulsera así de esta manera y la voy a fijar a mi mesa de trabajo dejando las mostacillas o las cuentas por fuera. Voy a tomar una hebra de 20 centímetros que voy a pasar por debajo de los hilos centrales para realizar el tejido también del nudo plano. Voy a ubicarla en todo el centro, uno aquí las puntas para ubicar más fácil el centro del hilo. Inicio el tejido pasando el hilo de la derecha por encima de los hilos que están en el centro. El hilo del lado izquierdo lo paso por encima de este hilo y me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita. Aquí voy a jalar sosteniéndolo con mis dedos y voy a ajustarlo. Voy a repetir el mismo tejido pero con el hilo del lado izquierdo formando aquí la Q. El de la derecha por encima de este, luego por debajo, lo saco por la orejita, voy a jalar y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar en total 3 nudos planos completos, que es la cantidad de nudos que yo realizo para hacer el cierre de la pulsera con esta técnica del nudo plano. Cuando ya haya finalizado el último nudo plano completo, voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y listo. Aquí ya está finalizada y terminada esta linda y encantadora pulsera que les traje en esta ocasión. Una pulsera de infinito tejida con la técnica del nudo plano. Espero que hayan aprendido muchísimo en el día de hoy. Este diseño es perfecto si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios porque es uno de los diseños más buscados y vendidos y vas a poder hacerlo del color que más te guste o que prefieras. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, activa las notificaciones, darle me gusta a este video, compartir y comentar. No siendo más, nos vemos entonces en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.